A veces pensamos, yo creo que a veces y con bastante frecuencia, que somos dueños de nuestra propia vida. Pero sucesos como los que estamos viviendo ahora en relación a este coronavirus nos hacen pensar que la vida humana no está tan en las manos del ser humano como el propio ser humano tenemos costumbre de pensar con frecuencia. Esta semana pues vamos oyendo casos de algo que empezó allí en China, es curioso, un país que iba económicamente superpotente, que va todo fenomenal, y de repente surge algo inesperado que puede quebrar. Bueno, parece que las cosas se van controlando. Me gusta, pero para luego. Sí, gracias, José. No somos dueños de nuestra vida. Nuestra vida no está en nuestras manos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Esta semana, una niña, bueno, para mí es una niña de 40 años, pues hay aquí jóvenes que dirán, eso es una persona ya mayor. 40 años, pero una niña porque nosotros le dimos clase en campamentos, estaba casada con el hijo de un pastor también muy querido, muy buen amigo. Pues ha fallecido de repente aquí en una iglesia de Madrid. Su marido estaba de viaje, deja 4 niños. Y se acabó su vida en este planeta. Esta misma semana también, o la semana pasada fue Flor. Esta semana también. Una hermana nuestra de otra iglesia de aquí de Madrid, de la iglesia de la Madre de Flor, atropellada en Madrid, muerta. El fin de semana pasado estuvimos en el recordatorio del padre de Susana y la persona que llevaba la palabra decía que la vida humana es muy breve. Es muy breve. Fíjate, ya han pasado en mi caso 59 años. Y estoy aquí porque Dios ha querido. Yo tuve un accidente muy grave, podía no estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque mi vida no está en mis manos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Dice un texto muy conocido de Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, si tú crees que tu vida está en las manos de Dios, como espero que creamos los que estamos aquí y las personas que nos estén escuchando después por ahí por el internet, lo mejor que puedes hacer es encomendarte a Él. Poner tu vida, como estamos viendo en esta serie de sermones, en oración delante de Dios. Y si no, pues también. Si tú no crees que tu vida esté en manos de Dios, te encomiendas a la naturaleza, a lo que quieras, porque de una cosa te puedo garantizar, que tu vida en tus manos no está. Que la muerte nos va a llegar a todos, y nos va a llegar muy rapidito. Y la muerte y cosas que esperamos, que son muy bonitas, pero nos van a llegar también cosas que no esperamos y que no son tan bonitas. Y esa es la realidad. A pesar de la ensoñación que algunos quieren hacernos vivir de que somos dueños de lo que nos pasa. Bueno, vamos al texto que nos ocupa, que está en Lucas. La oración en la vida de Jesús en Lucas tiene que ver con lo que os he estado hablando hasta ahora, y mucho. Lucas capítulo 22, el versículo 31. Vamos a leer el 31 y el 32, es lo que me tocaba. Dijo también, en Lucas 22, versículo 31,
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese texto tan cortito es el que me tocaba para esta semana. Bueno, me tocaba para otra semana, pero da igual. Es el que Dios tenía preparado para hoy, para nosotros, para escucharlo y meditar un poquito sobre él. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pues yo lo primero que veo aquí es la realidad de que hay un conflicto espiritual. Aparece la persona de Satanás. Y Satanás le dice Jesús a Pedro, le dice: mira, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Satanás os ha pedido. Satanás existe. ¿Bien? Y las notitas que tengo aquí, por las que me voy guiando para contaros el sermón, ponen 3 puntos. Y es que hay unos que están obsesionados con Satanás, que ven a Satanás por todos los lados, ¿verdad? Y esto yo creo que no es, ¿sí? Por todos los lados. Es que tengo un espíritu de, yo qué sé, ahora de tos, o un espíritu de... Es que me dio un espíritu de blasfemia. Déjate el espíritu de blasfemia y lávate la boca. Es que tengo un diablo, me entró un diablo de mentira. No, hija, no. O hijo. Es que eres un mentiroso. Háztelo mirar. Que tendemos o tenemos algunos la costumbre... Hombre, el diablo no es que sea... es opositor, es enemigo. Pero no quiere decir que tenga la culpa de todo, Que a veces lo que tenemos que hacer, en lugar de ponernos a hablar con Satanás o echarle la culpa, es mirarnos en el espejo. ¿En serio? Sí, ¿Os acordáis en el paraíso, en el Edén? Es que la mujer que me diste... Y la mujer no, es que fue la serpiente que me engañó. Al final la culpa la tiene la serpiente. Mira, no, la serpiente no le quita un ápice de responsabilidad al ser humano, porque si no la maldición hubiera sido solo para la serpiente. El ser humano tiene responsabilidad. Entonces, esto de todo el rato, con Satanás para arriba y Satanás para abajo, no. Recordad, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Satanás, ni antes, ni ahora, ni después, puede hacer nada que Dios no permita. Os decía al principio, nuestra vida no está en nuestras manos, pero tampoco nuestra vida está en las manos de Satanás. Nuestra vida está en manos de Dios. La historia humana no es una lucha entre iguales entre el diablo y Dios. La historia humana, la historia del universo, está en las manos de Dios. Y no os quiero contar, seguramente alguno habrá recibido esta semana mensajes del coronavirus y Satanás. Yo sí los he recibido. Y a alguno lo he contestado. Porque ya está bien. La causa de las enfermedades es el pecado del hombre. El pecado del hombre. No que Satanás engañase en el jardín del Edén a Eva. Eso fue una excusa de Eva. Entonces hay algunos que dan demasiada importancia al diablo, pero hay otros también, y esto es verdad, que niegan
la existencia de esta realidad espiritual de la cual la Biblia una y otra vez nos habla. Que hay un enemigo de nuestra alma, que hay un opositor a Dios, que hay un opositor al reino, que hay un opositor a la Iglesia y que está buscando nuestra perdición y nuestra destrucción. ¿Sí? Entonces, ni una cosa, ni estar obsesionados, porque ya os digo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ni la negación. Una postura bíblica equilibrada. Tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y eso es una realidad, y es una realidad que existe. Y así empieza este pasaje. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues me alegro. Estamos de acuerdo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. ¿Para qué? ¿Para haceros algo muy bueno? ¿Para qué les ha pedido Satanás? Para zarandearos como a trigo. Dice Satanás, déjameles un poquito, que se van a enterar, que les voy a, una palabra, hay un libro por ahí que se llama Zarandeados. Estaba por ahí, lo he cogido prestado. Lo había leído antes, pero para esta predicación lo he cogido otra vez. Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Dice el versículo siguiente, pero yo he rogado por ti. Fíjate, porfa, pensadlo un poquito, y pensad nuestra forma, o la forma de algunos, la forma habitual de pensar. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo se lo voy a impedir. Yo no le voy a dejar que os zarandee. ¿Dice eso? ¿No, verdad? Pero yo he orado. Satanás pide permiso para probarte, para hacerte daño. Luego hablamos de esto, que tiene que pedir permiso. Y Dios no le dice, no lo tienes. Una realidad que os aseguro que os va a pasar en vuestra vida. Bueno, si me equivoco al final de vuestra vida, me pedís que os devuelva el dinero. Es que vamos a ser zarandeados. Es que vamos a pasar por pruebas y que va a haber momentos que lo vamos a pasar muy mal. Te lo garantizo. Vamos, no hay que ser Einstein para hacer ni un profeta. El Señor me ha dicho que vas a pasar por... No, el Señor no me lo ha dicho. Me lo dice el sentido común. Mi propia experiencia. Él no te quita, no nos va a quitar el zarandeo. Y esto a mí me plantea tres preguntas. O sea, Satanás le pide permiso para que seamos zarandeados y él, en lugar de quitarnos el zarandeo, en lugar de quitarnos la prueba, dice, pues voy a orar por ti, hermano. Voy a orar por ti. Para que tu fe no falte. Y esto a mí me sugiere tres preguntas. Primero, ¿por qué el diablo nos pide o le pide a Jesús para que Pedro sea zarandeado o para que nosotros seamos zarandeados? ¿Por qué el diablo pide zarandearnos? Dos, que esta para mí es el meollo de la cuestión. ¿Por qué Dios lo permite? O sea, que el diablo lo pida puede tener lógica, pero que Dios permita que el diablo nos zarandee y le dé permiso, ojo, ¿y eso? Y la tercera pregunta es, ¿qué hace Dios mientras tanto? Entonces, la primera pregunta es la más fácil del mundo. ¿Por qué el diablo, como estamos hoy en familia, os pido sugerencias creativas? ¿Por qué el diablo nos pide para ser zarandeados? ¿Por qué? ¿Qué os parece? Os digo que la respuesta es fácil, así que... ¿Por qué? ¿Qué os parece? Porque al ser hijos de Dios, Dios tiene la potestad.
Claro, Dios tiene la potestad, somos sus hijos, ¿y Él qué quiere? Hacernos caer. Separarnos de su gracia. ¿De qué maneras lo hace? ¿Qué formas tiene? Tentaciones. Jugando con la verdad y la mentira. Normalmente juega más con la mentira, pero a veces malutiliza la verdad. Si recordáis las tentaciones de Jesús, está escrito tal cosa, pero ese juego engañoso que a veces suena por ahí, por nuestro oído, lo que decíais, ¿no?, de separarnos de su gracia. Decir, no, es que Dios no te ama suficiente. Es que no te creas que tú eres salvo. ¿Qué? No creas que Dios te ha perdonado, porque eso que has hecho es muy grave, ¿eh? Y te has arrepentido de verdad. Y si no te arrepientes de verdad, ¿tú cómo sabes que te has arrepentido? El diablo es un mentiroso. Si Dios dice yo te he perdonado, si Dios dice yo estoy contigo, ¿quién nos va a separar de eso? Uno de los dos miente. Yo personalmente creo que Dios no puede ser. Estas ideas vienen del mal. A veces vienen de nuestra propia debilidad, pero sí es cierto que ahí está la astucia de Satanás. Que sabe más por viejo que por diablo, como dicen. Conoce mucho a la especie humana. Sabe nuestras debilidades, sabe nuestros comecocos internos. Y eso aprovecha para decir sobre todo, Dios no te ama. Dios no te ha perdonado. No sigas. Entonces, que el diablo nos pida, o le pida a Dios que quiere zarandearnos, es la cosa más normal del mundo. ¿Os acordáis de Job? Mira y tu siervo Job, pero te ama por esto, por lo otro, por lo demás allá. Déjame que le haga daño. Déjame que le quite su salud. Déjame que le quite su familia. Déjame que le quite todo. A ver si sigue siendo fiel a ti. Es su trabajo. Pero no hay nada, ni nadie en este planeta que esté por encima de la voluntad de Dios. Y esta es la segunda pregunta. No porque el diablo lo permite, pues porque es su trabajo. Es que fui por el campo y me picó una serpiente. Pues es que las serpientes lo que hacen es que pican, hijo, que muerden. Que metí estos que juegan con escorpiones. Es que estaba jugando con un escorpión en mi casa y me mordió. Pues hijo, no juegues con escorpiones. Es que los escorpiones están para picar. Pues el diablo lo mismo. Así que no juegues con escorpiones ni con serpientes y a ser posible tampoco con el diablo. El Señor te reprenda. A mí me dejas en paz. No, ni siquiera eso. Al diablo no se le habla, ni se le escucha. ¿Pero por qué Dios lo permite? Esto es muy importante lo que hemos dicho, ¿eh? Que Dios le da permiso. O sea, el diablo se lo pide. Porque el diablo no puede hacer nada que Dios, por favor, grabarlo bien, el diablo no puede hacer nada que Dios no permita. Entonces, ¿puede permitir Dios algo malo? ¿Puede permitir Dios algo que sea en contra, que vaya en contra de su gloria? O que te pueda a ti separar de su poder o de su amor. Piénsalo bien, ¿eh? Porque el diablo será muy poderoso, pero es absolutamente imbécil por haberse rebelado contra Dios. Es una ensoñación pensar que puede con nuestro Señor. Es imposible. Incluso las artimañas del diablo, Dios las usa para su gloria en sus hijos. Ojo con lo que estoy diciendo, que puedo estar rozando alguna cosa un poco que suene heterodoxo, pero no lo es. Porque Dios es el dueño y Señor absoluto de la historia. Y el diablo no hace absolutamente nada sin su permiso. No puede más que Dios. Si Dios lo permite,
aunque tú no lo entiendas o yo no lo entienda, por algo será. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Pero después cuando se pasa, uno entiende por qué las cosas han pasado. ¿Por qué Dios permite que seamos zarandeados? Pues os voy a decir lo que significa esta palabra tan rara, zarandeados, zarandear. Lo he leído en un libro, ¿vale? Dice, zarandear, limpiar el grano o la uva, pasándolos por una zaranda, criba o colador. Por extensión, examinar detenidamente, escudriñar, separar de lo común lo especial y lo más precioso. Dios permite el zarandeo para que nuestra fe aumente. Dios permite que seamos zarandeados para perfeccionar nuestra vida. Porque la fe solamente crece en medio de las pruebas. El mejor ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Sal de tu casa, de tu parentela, que yo te voy a mostrar una tierra, te voy a hacer una descendencia maravillosa. Sale, ¿y dónde está la descendencia? En ningún sitio. Una prueba. Y tiene un hijo, después de las vicisitudes que ya sabemos, ¿y qué le dice? ¿Cuál es la bendición por haber sido un hombre de fe? Otra prueba, pero una buena prueba, ¿eh? Ahora coges a tu hijo y le sacrificas. No dice a tu hijo, ¿eh? El Génesis dice a tu único, no dice ni siquiera hijo. Dice, ahora coges a tu único y le sacrificas. Una prueba de fe. La fe crece en las pruebas. Vamos a leer hoy, os voy a leer 2 textitos un poco largos, pero creo que son muy significativos. Primera de Pedro, capítulo 1. Si queréis lo podemos buscar. Y Josu, ¿me puedes ir poniendo ya lo que viene después? Un segundito, yo te digo cuando empieza, ¿vale? ¿Lo tienes por ahí listo? ¿Sí? Vale. Dice, bendito. Lo tenemos, Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3. Ahora sí, es que no sé si lo he dicho antes bien. Vale. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. Eso es lo que tenemos, una esperanza viva. Por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Para qué más? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. ¿Por qué? Por el poder de Dios. ¿Mediante qué cosa? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo empieza este texto? Con una bendición. Bendito sea Dios que nos ha dado esta esperanza, esta salvación tan grande. En lo cual vosotros, ¿qué hacéis? En lo cual vosotros os alegráis. Gloria a Dios. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. ¿El qué? ¿Sea hallada el qué? Vuestra fe. Por eso sois probados, para que vuestra fe sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que permite que nuestra fe no sea tan pequeñita como cuando nacimos en Él, sino que permite, por medio de las pruebas, las experiencias de la vida, que nuestra fe, los dolores, las lágrimas, que nuestra fe crezca más y más y más cada día. No entiendo a los cristianos que no sufren. No lo entiendo. Algo no funciona ahí. No pueden ser seguidores de aquel que era varón, así lo define la palabra, experimentado en quebrantos, aquellos que van de éxito en éxito, sin atravesar prueba tras prueba, como hizo Abraham, o como hizo Jesús en el desierto.
o como hicieron los discípulos, uno tras otro. La fe está hecha para ser probada. Y por eso Dios permite que seamos zarandeados, para separar la paja del trigo y para que el trigo crezca y produzca fruto. Tenemos ahí una presentación de estas que mandan, a veces dice compártelo, y hay cosas que no comparto, pero esto sí lo quería compartir con vosotros. Antes nos ha hablado de nuestra fe probada como el oro. Aquí nos va a hablar de la plata, y es también un texto de un profeta. Haz clic para avanzar. Este soy yo, ¿no? El que tengo que dar clic. ¿Puedes subir? Ah, sí. Y el sonido suena a medida que lo voy pasando. Bueno, se llama el purificador de plata. Había un grupo de mujeres reunidas en su estudio bíblico semanal y mientras leían el libro de Malaquías encontraron un versículo que dice, creo que voy a tener que buscar en otro sitio, y el Señor se sentará como fundidor y purificador de plata. Les intrigó en gran manera lo que podía significar aquella afirmación con respecto al carácter y a la naturaleza de Dios. Una de ellas se ofreció a investigar el proceso de purificación de la plata. No sé cuántas veces le tengo que dar aquí para que esto pase. Esa semana la dama llamó a un orfebre y arregló una cita para ver su trabajo. No le mencionó detalles acerca de la verdadera razón de su visita. Simplemente le contó que tenía curiosidad y quería saber cómo se purificaba la plata. Mientras observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego dejándola calentar intensamente, él le explicó que para refinar la plata debía sostenerla en medio del fuego, donde las llamas arden con más fuerza, y así sacar las impurezas. En ese momento, ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar caliente. Entonces recordó una vez más el versículo. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Eso. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Le preguntó al platero si era cierto que debía permanecer sentado al fuego durante todo el tiempo mientras la plata era refinada. El orfebre respondió, sí. No solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego. Si la plata quedara en el fuego un instante más de lo necesario, sería destruida. No nos dará más de lo que podemos soportar. Después de un momento de silencio, la mujer preguntó, porfa, lee lo que está en azul. ¿Cómo sabe cuándo está completamente refinada? Sonrió y le respondió, Sí, léelo. es muy fácil. Cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Si hoy sientes el calor del fuego, léelo tú, por favor, yo no lo veo bien desde aquí. Si hoy sientes el calor del fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti. Continuará observándote hasta que vea su imagen reflejada en ti. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su misma imagen a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. Eso está en 2 Corintios 3, 18. Y ya se acabó. Bueno. ¿Por qué
Dios permite que Satanás nos zarandee? Porque quiere crear en nosotros la imagen de su Hijo. ¿Y qué hace mientras tanto? Que era la tercera pregunta. Nos sostiene. Mira, te voy a decir lo que no hace. No nos abandona, no nos deja. Satanás te ha pedido para ser zarandeados como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando caemos, Dios no nos abandona. Cuando somos zarandeados, cuando somos probados, Dios no nos abandona, no nos censura, no nos da la espalda. ¿Sabéis qué es lo que hace? ¿Sabéis lo que hace Jesús por nosotros? Ruega al Padre. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Cuando nosotros caemos, cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos en problemas, ¿sabéis lo que está haciendo Jesús? Nos está dando ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros, lo que estamos viendo esta semana, este trimestre. Que hay que orar los unos por los otros. Mira, hermano, yo sé que lo vas a pasar mal, que vienen tiempos que a lo mejor no son buenos, pero yo voy a orar por ti, dice Jesús, para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué bonito, ¿eh? A veces pensamos que no vamos a caer nunca, y es mentira. Caemos muchas veces. Y hay periodos que los pasamos que son periodos que son difíciles, que nos alejamos del sitio donde deberíamos estar, que nuestro espíritu no está de la forma que debería estar, que nuestra relación con Dios no está con el calor con el que debía de estar. Y entonces lo que vemos en este pasaje es que Dios nos abandona, que Jesús se enfada con nosotros, que ruega al Padre que nuestra fe no falte y espera y confía, que volvamos otra vez, como el hijo pródigo, ¿os acordáis? Que se va de la casa del padre, le va mal la vida, que no tiene para comer ni lo que le dan a los cerdos, y dice el Evangelio que volviendo en sí, ¿os acordáis? ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos lejos de Dios es que estamos fuera de donde tenemos que estar. Entonces, recuperando el sentido, recuperando la lógica, volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, bueno, volveré a la casa de mi padre. Y a Pedro, Jesús, le dice, mira, te va a pasar lo mismo, pero yo he orado que tu fe no falte. ¿Sabéis lo que viene después? No es muy conocido. Lo vamos a leer, aunque no era parte de la predicación, pero os lo leo porque está en la historia de Pedro. Dice, Pedro, Simón le dice a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuál es la historia de Pedro? La historia de Pedro fue, primero, una prepotencia tremenda, ¿verdad? Y luego, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que negó a Jesús. ¿Cuál era el problema? No lo sé. Pero a lo mejor Pedro estaba demasiado seguro de sí mismo. Que aquí estoy yo. Hay algunos que vamos por la vida de timoratos. Y hay otros que van de prepotentes. Y a lo mejor el Señor nos zarandea para que no vayamos ni de una forma ni de otra. Y ahí donde creemos que somos más fuertes, no, es que yo esto nunca, esto es para gente mala. Yo tenía un compañero en el instituto que decía, no hay ningún pecado que haya cometido el ser humano que yo no pueda cometer. Me pareció tan honesto, tan admirable. No, yo es que esto no lo haría. ¿Cómo que no? Pedro, yo voy a ir contigo, vamos, menudo soy yo. Me como al que se me ponga por delante.
mira, antes de que termine hoy el día me vas a negar, no una vez, ni dos, 3 veces. Pero yo no me voy a enfadar contigo, yo he orado para que tu fe no falte. Aunque falles en la vida, aunque no llegues donde creías o no estés donde creías que debieras estar, Jesús está orando por ti. Entonces, la historia de Pedro, 1, que negó a Jesús, 2, que lloró amargamente. El versículo 62 de este capítulo 22 dice, después de negarle 1 vez y 2 y 3 veces, dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Fue zarandeado. Pero sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Le negó 3 veces, pero al final del Evangelio de Juan, Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Y Pedro qué le dice? Sí. Pedro, ¿tú me amas? No dice, ¿te acuerdas que me negaste? No, le dice, ¿tú me amas? Dice, sí. Apacienta mis corderos. En resumen, Pedro negó a Jesús. 2, lloró amargamente. 3, fue capacitado para poder ayudar a otros que también en el camino de la fe se equivocan. Esa compasión que podía tener Pedro al recordar que él había negado a su Señor el mismo día que su Señor le dijo que lo había negado, que lo iba a negar. Un comentarista dijo, experimentar la vergüenza del fracaso y de la infidelidad no es del todo una pérdida, pues nos da una simpatía y una comprensión que de otro modo jamás habríamos obtenido. Esto se llama misericordia. Experimentar que uno no es perfecto, pues hasta eso está en las manos de Dios. Leo un texto más y paso a las conclusiones. El texto está en 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 3. Pero antes de leerlo, daros cuenta, por favor, del proceso, ¿vale? ¿Qué hace Jesús ante un hermano que está en dificultad? ¿Qué hace? Ora. Este es el mensaje. Se me está olvidando el mensaje por hablar a lo mejor del coronavirus, pero este es el mensaje. Ora. Ora. Cuando otro está mal, ora por él. Es lo que hizo Jesús. Para que cuando estés bien, Pedro, para que cuando tú estés bien, cuando vuelvas, ¿qué tienes que hacer tú? Confirma a tus hermanos. Haz tú lo mismo. Jesús cuando oró, estaba también dando ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. No solamente porque fuera Jesús, es que eso es el llamamiento. Y tú cuando estés bien, no te mires al ombligo. Tú cuando estés bien, ten misericordia y cuidado también de tus hermanos. Otra vez, bendito sea el Dios. Estoy en el versículo 3 del capítulo 1 de 2 de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué nos consuela Dios? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Tú puedes consolar en el dolor de la prueba a otros, 1, si tú has pasado por la prueba, y 2, si en esa prueba has recibido y has experimentado el poder de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, es verdad, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, tiene un sentido. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos aún la esperanza de conservar la vida. Zarandeo se llama esto, ¿verdad? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de entre los muertos, para que nuestra fe, ¿no? Esto es lo que había dicho antes, ¿vale? Para que nuestra fe no falle. Eso es lo que necesitamos. No que nos quiten las pruebas, sino que nos den la fe necesaria para atravesar el valle de sombra de muerte, porque lo vamos a pasar. Entonces, para que confiásemos no en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Conclusiones. 2. La primera, que no somos llaneros solitarios. Que Cristo oró por Pedro y le dijo, Pedro, cuando tú estés bien, cuando te pase esta tribulación que te va a pasar, que te vas a enterar, vas a llorar amargamente, cuando te pase esto, tú confirma a tus hermanos. ¿Tú me amas? Pastorea mis ovejas. Tenemos la obligación, la responsabilidad de cuidar los unos por los otros. Y cuando tú estás bien, ora por aquel que no lo está pasando tan bien. Y cuando estás mal, no te preocupes, porque hay quien intercede por ti en los lugares celestiales, y espero que también lo estemos haciendo en los lugares terrenales, porque no somos llaneros solitarios, somos un cuerpo que está unido en Cristo. Y la segunda conclusión a mí me parece muy bonita, me parece preciosa, y es que nada en nuestra vida cae en saco roto, que cada experiencia, cada lágrima, cada sufrimiento, cada alegría, pero también cada tristeza, son para la gloria de Dios. Que a los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito, todas las cosas ayudan a bien. Aunque no sea un bien directamente para ti, pero sí puede ser un bien, puede ser una experiencia que puede servir para consolar y sacar del pozo a tu hermano. Pues que el Señor nos bendiga y nos guarde, y que le demos las gracias, porque aunque nosotros a veces fallamos en la oración, y que espero que cada vez fallemos menos, hay uno que está ahí arriba y que todavía intercede por nosotros. Amén.